bienvenida Agos Marchesini a nuestro primer podcast. La verdad que es un placer para nosotros tenerte acá. Bueno, yo soy Agos Marchesini, tengo 35 años, soy arquitecta y hace 8 años con mi socia fundamos nuestro estudio, Taller 215. Las dos trabajamos en una empresa constructora. Yo le dije a Ro, necesito tener mi propio estudio porque no quiero más construir para otros o hacer cosas para otros, necesito hacer algo propio. Hoy estamos por la obra 134. La obra es una de las 5 cosas más estresantes de la vida. En la obra siempre surgen problemas, siempre. O sea, es algo que yo intenté que no. Claro, estamos picando y ahí la vecina abajo viene, nos toca el timbre y nos dice, se me cortó la luz. Pero nosotros no estábamos haciendo nada. No es lo mismo remodelar un baño que remodelar todo un departamento entero. Hubo un carpintero que nos tomó una seña y después no apareció más. Entonces yo lo que les digo es, la idea de contratar un arquitecto es llevar ese proceso un poco más tranquilo. O sea, nunca hubo una obra en la que yo no supe cómo resolver un problema. Yo sé que voy a solucionar. Bueno, bienvenida Agos Marchesini a nuestro primer podcast. La verdad que es un placer para nosotros tenerte acá y poder charlar, conocerte. Así que nada, ¿cómo llegaste hoy? Contanos un poco. ¿Cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por invitarme, la verdad agradecida. La verdad que muy bien, tenía muchas ganas de contarles un poco y de charlar un poco de la obra, del día a día, de cómo es ser un arquitecto. Así que me parece que está buenísimo el espacio que armaron, los felicito. Y llegar, hoy es un día bastante complejo para llegar, mucha lluvia, pero la verdad es que igual llegamos bien, así que acá estaban ustedes con todo esto armado, así que muy feliz y con ganas de arrancar este podcast. Bueno, como ya dijiste, contale a toda la audiencia quién es Agos, a qué te dedicás, cuántos años tenés. Bueno, yo soy Agos Marchesini, tengo 35 años, soy arquitecta y hace 8 años con mi socia fundamos nuestro estudio, Taller 215. ¿Y por qué me dediqué, por ejemplo, a la arquitectura? La verdad es que no es porque veía a algún arquitecto o algún familiar, sino que siempre me gustó ver los detalles. Iba a los lugares y me gustaba ver los detalles, los cambios de materiales. Y me acuerdo cuando era chica veía en MTV el programa que entraban en la casa de los famosos y yo decía, yo quiero poder crear eso. Y la verdad es que fueron esas ganas las que me impulsaron a ser arquitecta y hoy en día me encanta cambiar la vida de las personas, pensar en cómo van a vivir esos espacios, así que yo feliz de poder trabajar de lo que me apasiona. Y a vos, ¿no tuviste alguien que te inspire para llegar a la arquitectura? ¿Te surgió solo de esto que nos contás? La verdad es que no tengo ningún familiar ni nadie conocido que sea arquitecto. De hecho, era raro en la familia arquitectura y yo sí, porque tengo ganas de poder crear las casas de las personas, ver cómo van a vivir, ambientarlos, decorarlos, como que me encantaba, me fascinaba eso. Y la verdad es que fui para adelante. Mi mamá no tenía nada que ver con la arquitectura y ella me apoyó y siempre, durante toda mi vida, ella me enseñó que yo tengo que perseguir mis sueños. Así que acá estoy, muy agradecida a ella también, que me apoya en cada momento. Y contanos cómo es un día tuyo, desde que te levantás, trabajás con una socia, si trabajan juntas, cómo planifican y cómo arrancan, ¿no? Con la complejidad que lleva una obra, ¿no? Y Sí. llevar todo un equipo de contratistas, ¿no? Proveedores. Proveedores. Bueno, contanos un poquito de esa parte. Bueno, el día a día, la verdad es que no, por suerte, y yo creo que es algo que también me gusta mucho de mi trabajo, que no hay un día igual al otro. O sea, todos los días son diferentes. Con el tiempo aprendí también a no ponerme una cosa atrás de la otra, cada tanto me pasa y siempre surge algo. Entonces, lo que tenés que hacer es tener el día marcado con ciertas tareas importantes, pero después dejarte el espacio porque siempre algo puede pasar en la obra. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, con Ro nos conocimos en la facultad, Ro Lobruno, Ro mi socia, nos conocimos en la facu, cursando juntas. De hecho, nuestro estudio se llama Taller 215 porque nos conocimos en el Taller 215 de la facultad. Y de hecho, nosotras le pusimos ese nombre, acá hay la parte más romántica del nombre, que es, en los talleres de la facultad vos tenés mesas grandes y altas con bancos alrededor. Y todos siempre están trabajando
o en grupo o te vas ayudando. Entonces, para nosotros es eso el estudio de arquitectura. Una mesa donde nos sentamos alrededor, el arquitecto, el cliente, el electricista, el carpintero, el albañil, todos, el proveedor, todos alrededor de la mesa para que esa obra pueda salir adelante. O sea, realmente es un trabajo en equipo completo. Si falta alguna de las piezas, no se puede realizar. Entonces, eso sí que es trabajo en equipo, es saber organizarse y ponerse pocas cosas en el día importantes. También poder crear un equipo. De hecho, hoy tenemos unas chicas que nos hacen los planos y los renders, porque si no, no podés estar en la obra, en la reunión con el cliente y aparte hacer los renders. O sea, es muy clave delegar. Claro, ¿y cuántas son en el equipo? Y somos Roy y yo, y después tenemos 2 chicas más que nos están haciendo los planos y los renders, que nos ayudan con eso. Y ahora vamos a ver de incorporar a una chica más. Todo va dependiendo de la cantidad de trabajo que va apareciendo, ¿no? Y contanos, creo que lo vas a recordar, ¿no? ¿Cuál fue esa primera obra de Taller 215, ¿no? Y también creo que a la gente le interesa un poco, ¿no? ¿Cuál fue el primer error que tuvieron o cómo lo solucionaron? ¿Qué manera encontraron para darle una vuelta de tuerca? Y esto que dijiste, ¿viste? Ajustar el equipo, ¿no? Contratar más gente para vos tener más tiempo y dedicarte a eso. Sí. Contanos un poquito ahí. Bueno, la primera obra, lo que sí fue, las dos trabajamos en una empresa constructora. Yo le dije a Ro, necesito tener mi propio estudio porque no quiero más construir para otros o hacer cosas para otros, necesito hacer algo propio. Y medio que a mí me gusta tirarme a la pileta. Yo sé que voy a solucionar. Entonces me tiré a la pileta y por suerte, desde que arrancamos, tuvimos en el fin del 2018, tuvimos trabajo todos los años. Solo se frenó un poquito al principio de la pandemia, que teníamos que arrancar 2 obras y bueno, como todos sabemos, tuvimos que frenar toda la vida. Pero a las 2 semanas nos escribieron para empezar a hacer proyectos para que cuando la pandemia pase, poder construirlos. Así que la verdad que en ese sentido, muy agradecidas que siempre tuvimos trabajo. A veces más, a veces menos. Eso también hay que regularlo y hay que entender que el proceso y el tener un estudio tiene eso, que a veces tenés mucho trabajo, a veces baja. Y hay que estar como fuerte mentalmente para poder sobrellevarlo. Pero no es nada difícil, solo que te lo tienen que decir. O sea, a mí lo que me pasa es que todo lo que aprendí fue pegarme la cabeza contra la pared e ir aprendiéndolo mientras lo iba haciendo. Claro. Entonces, la primera obra, me acuerdo que, bueno, hicimos una cocina, pero después de esa cocina, te voy a contar la próxima obra. Una amiga se había comprado un departamento, le habían comprado un departamento hace mucho y lo tenían alquilando los padres. Y me dice, quiero hacer algo en este departamento. Pero claro, ella nunca lo había ido a ver. Cuando lo vio, estaba bastante en mal estado. Ella me dice, me encanta el barrio, me quiero quedar acá, pero me dice, no hay chance de que yo vea que esto puede tener un potencial. Y yo lo vi, a mí lo que me pasa es cuando yo voy a los lugares, como me imagino el lugar todo pintado de blanco, sin nada de lo que hay hoy en día, para no sugestionarme. Y le dije, no, amiga, tiene mucho potencial. Si a vos te gusta el barrio y el lugar, se puede hacer tranquilamente. Y me acuerdo que ella confió plenamente. Obviamente empezamos a hacer el proyecto. En un momento en ese departamento era un departamento que tenía obviamente vigas y columnas, entonces vos podías tirar las paredes internas. Tiramos todas las paredes internas, veías desde el living hasta el último cuarto, veías todo. Agrandamos el baño, modificamos para poder agregarle un toilet. Así que fue una primera obra que tuvo de todo. O sea, realmente de todos los condimentos habidos y por haber. Sí, me acuerdo que uno de los problemas que pasó fue que estaban, picando el contrapiso para poder armar bien los niveles y después poner las carpetas. Y el edificio era muy antiguo y la cañería de electricidad del piso de abajo pasaba por arriba, por el contrapiso de la losa de arriba. Pero no estaba en donde tiene que estar verdaderamente. O sea, estaba en el medio del contrapiso perdido de la losa donde estábamos nosotros trabajando. Claro, estábamos picando y ahí la vecina de abajo viene, nos toca el timbre y nos dice, se me cortó la luz. Y pero nosotros no estábamos haciendo nada. Bueno, ahí encontrar el problema y obviamente como todos los problemas que aparecen en las obras, que siempre aparecen y van a aparecer, es solucionarlo, decirle al cliente, o en este caso al vecino, que se quede tranquilo y hacer el cambio de los cables y dejarlo obviamente con una nueva cañería para que no haya futuros problemas. Básicamente tuviste que solucionar un error de obra inicial, ¿no? Exacto. Sí, pero eso pasa. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es remodelación de vivienda, de vivienda y también a veces de locales.
pero más fuerte de lo que es vivienda. Y nadie tiene un plano de cómo está construido. Y si tiene el plano de las paredes, nunca tenés por dónde pasan las cañerías. Entonces eso es algo que sabemos que nos vamos a encontrar. Por ahí podés saber que donde está el portero eléctrico, ese caño sube, va al piso de arriba y baja. Entonces, si vas a desviar eso, tenés que hacer toda la cañería para que ninguno se quede sin el servicio. Pero la verdad es que sí, en la obra se aprende. O sea, se aprende y después ya no te pasa más. Yo siempre digo que para mí, cuando me surgieron errores y obviamente tuve que pagarlos de mi bolsillo, yo siempre decía, me estoy pagando un curso. Yo me estoy pagando un curso de esto, que nunca me había pasado. Y obviamente después eso ya no te vuelve a pasar. Entonces no lo ves tan negativo, sino que es parte de la experiencia. Lógico, experiencia del día a día, ¿no? Creo yo que puede pasar en todos los rubros, ¿no? También. Totalmente, sí. Y contanos un poco en la facu, porque nos dijiste que arrancaste en un estudio con tu compañera, con Ro, y que después ya te picó eso del espíritu emprendedor. ¿Siempre tuviste esas ganas? ¿Esto te surgió después, durante la facultad? ¿Cómo fue ese? Sí, a ver, siempre fui muy emprendedora. Como en su momento hice agendas, mientras estaba estudiando hacía agendas, porque me hice mi agenda y muchas amigas y conocidas les gustaba. Me acuerdo que el primer año hice mi primera agenda. El segundo año vendí 4 agendas, al próximo año 20 y al próximo año 50. O sea, me pasa eso, de que por ahí como las cosas que hago me apasionan mucho, a la gente que lo ve les gusta y les termina gustando. De hecho, tuve que dejar de hacer agendas porque empecé mi propio estudio y dije, ya no tengo ese tiempo, porque eran agendas personalizadas. Sí, la verdad, arrancar en la facu, yo fui a la FADU, es una facultad que te enseña de todo, de la vida también, el trabajo en equipo, el ayudarse. La verdad es que las entregas en sí, la facultad, todos los que estudiamos arquitectura, te enseña mucho de lo que es el día a día de la obra, el tener que contratiempos o resolver cosas que no tenías esperadas. Así que en sí es un constante aprendizaje, pero la facultad te da como una base muy importante. Y lo que creo que te enseña mucho más la facultad es a saber a dónde ir a buscar. O sea, eso es lo principal. Porque después en el día a día y los años todo se va actualizando, van apareciendo nuevos materiales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, un montón de cosas que lo que está bueno que te prepara la facultad es a que vos salgas y sepas en dónde ir a buscar, ayuda, por ejemplo, a los servicios técnicos de las empresas, de los proveedores, que siempre están en pos de ayudar a uno. Entonces creo que la facu tiene eso, como que te enseña, por ahí obviamente no te va a enseñar todo lo que haces en el día a día, pero sí te enseña después a dónde ir a buscar y que vos puedas gestionarlo solo. Yo tengo una pregunta que es, ¿cómo llegan o cómo manejan ustedes en Taller 215 un cliente nuevo? ¿Cómo hacen con el tema de los presupuestos? ¿Qué contemplan? ¿Cómo hacen ustedes para cotizar una obra o una remodelación, ¿no? Sí. Desde cero, cuando el cliente dice, bueno, quiero a Taller 215 que se ocupe de mi obra. Bueno, tenemos un PDF armado donde le explicamos al cliente el proceso, ¿sí? Desde que nos contacta hasta que terminamos la obra. En eso, obviamente nosotros tenemos, para poder cotizar la obra, les enviamos un listado de todo lo que necesitamos. Fotos, videos, un listado de tareas de qué quieren cambiar, porque hay veces que los clientes te dicen, quiero poner una bomba, y hay otros clientes que te dicen, quiero cambiar esto, esto y esto. Entonces, que nos pasen todo ese listado, las fotos, los videos, y en el caso de que no puedan hacerlo porque, no sé, no son muy amigos de la tecnología, no tienen el tiempo, lo que sea, nosotros realizamos una visita a obra con un costo que después, obviamente, cuando le entregas al cliente el presupuesto, le entregamos también una carpeta con esas fotos, esos videos, ese plano en PDF, que es lo que nosotros pedimos para poder cotizar. Cuando tenemos esa información, lo que hacemos es cotizar en base a lo que se va a realizar. Casi siempre y lo que hacemos nosotras, nos especializamos es en remodelaciones integrales, ¿sí? O sea, sacamos todo lo que hay, proyectamos algo nuevo para que ese espacio lo pueda vivir el cliente de una manera más feliz y que se adapte a su manera de vivir. Ahí cotizamos también el tiempo que nos va a llevar eso. No es lo mismo remodelar un baño que remodelar todo un departamento entero. Entonces, en base a eso, a la cantidad de reuniones que vamos a tener, a las visitas a locales y a proveedores que vamos a tener, nosotros pasamos un presupuesto por proyecto, después un presupuesto estimado de obra. Si vos querés hacer esto, bueno, con nuestra experiencia suele salir más o menos esto.
Y también entregamos un presupuesto por dirección de obra, porque una cosa es el proyecto, que es todo lo necesario para realizar la obra, y otra cosa es dirigir esa obra, llevarla a cabo y obviamente hacerte cargo de todos los problemas que surjan para que el cliente no se haga cargo de nada, se quede tranquilo y disfrute de ese proceso, dentro de lo que es un proceso de obra que yo siempre le aclaro a los clientes. La obra es una de las 5 cosas más estresantes de la vida, como una mudanza, como el nacimiento de un hijo, como la muerte de un pariente, como que es una de las 5 cosas más estresantes de la vida. Entonces yo lo que les digo es, la idea de contratar un arquitecto es llevar ese proceso un poco más tranquilo, porque nos hacemos cargo nosotros de lo que pasa y lo resolvemos. Y después un presupuesto por trámites municipales. Si va a ser un aviso de obra, porque es algo menor, o si va a ser un permiso de obra, porque hay que, no sé, modificar fachada, abrir vanos, todas cosas más que necesitan de otro tipo de permiso de obra. Claro, o sea, tu equipo se ocupa tanto de planificar como ejecutar. Sí, para que el cliente no haga nada, solo disfrute del proceso y piense en qué le gusta. Y con los proveedores, ¿cómo hacen? ¿Dónde buscan? O sea, ¿cómo hacen para conseguir los proveedores, los contratistas? Mira, durante estos 8 años hay muchos proveedores que ya tenemos que están fidelizados, ¿sí? Después, obviamente, siempre vamos buscando más, pero bueno, siempre uno se encuentra en el día a día. Por ejemplo, hubo un carpintero que nos tomó una seña y después no apareció más, y bueno, obviamente nos tuvimos que hacer cargo de eso. Entonces, cuando empezás a encontrar a tu equipo de trabajo la mano de obra que sabe qué detalle vas a ir a buscar, el carpintero que ya sabe cómo vos armás los muebles, entonces no tiene que preguntarte ciertas cosas, ahí ya tenés a tu equipo. Nosotros, de hecho, hoy tenemos un equipo completo con todo, con carpintero, herrero, porque uno de los equipos de nuestros capataces tiene herrero en el equipo, entonces, por suerte, eso agiliza mucho más todas las obras, y cualquier problema que hay, tenemos gente que puede resolverlo. Entonces, sí, la verdad que es clave tener a los proveedores cerca, consultarles todo el tiempo, porque siempre surgen nuevas opciones, nuevos materiales, nuevos herrajes que pueden solucionar ciertos encuentros. Entonces, es constante el contacto con los proveedores, y yo siento que son mis amigos, o sea, saben de mi vida, ¿entendés? Los proveedores, es así. Yo soy un poco así, que me gusta hablar con la gente que conozco y los proveedores en el día a día. Por ejemplo, nuestro proveedor de pintura es la pinturería que estaba a la vuelta de la casa de mi mamá, y que yo siempre iba a comprar cosas para la casa de mi mamá, y bueno, es una empresa, no la vamos a nombrar, pero es una empresa importante, y yo sigo pidiendo, yo no vivo más ahí, pero yo le pido todo a ellos. Y después, como tienen varias sucursales, lo puedo ir a retirar por diferentes sucursales. Así que sí, es clave tener un grupo de proveedores. Y para tu día a día, desde tu experiencia, ¿no? Sabemos que es un rubro bastante complicado en todos los aspectos, ¿no? Desde los clientes hasta los proveedores, los contratistas, los constructores. Contanos ahí un poco esa interna que hay, quién es más complicado, quién te pide cosas más raras. Sí, entre los grupos hay que entender que muchas veces por ahí se tiran la culpa entre ellos, ¿no? O sea, los albañiles le tiran la culpa al carpintero, el carpintero al albañil, el capataz, bueno, pero en realidad, por suerte, como ya nos conocemos hace mucho, ellos se conocen, entonces ya no hay rispideces. Pero sí, cuando tenés equipos todos de diferentes lugares, claro, siempre uno le va a echar la culpa al otro. Al estar hace 8 años y venir con el mismo equipo, ya se conocen. Entonces, el albañil me dice, bueno, acá le dejé a Fer, hasta tienen los contactos, entonces se preguntan cosas, o sea, está bueno porque trabajan, como esto te digo, en la mesa, alrededor de la mesa, trabajamos todos en pos de que la obra salga para adelante. Siempre yo les digo eso a los chicos, les digo, acá yo no soy más que ustedes, o sea, yo tuve el privilegio de poder estudiar y ser arquitecta, pero la obra, si no están ustedes, no va adelante, así que somos todos iguales a la par, y estamos sentados alrededor de una mesa con el cliente y los proveedores yendo para adelante. De hecho, hasta también, como a veces van a retirar cosas a los proveedores también conocen a los chicos de obra, así que en sí está bueno porque, si bien en la obra siempre surgen problemas, siempre, o sea, es algo que yo intenté que no, pero yo siempre, al principio me acuerdo que le decía a los clientes, no, la obra va a salir perfecta, claro, era lo que yo quería, la obra va a salir perfecta, no va a haber problemas, claro, no va a haber problemas que yo genere, pero cuando estás picando una losa y no sabes lo que hay adentro y no tenés un plano de por dónde pasan las cañerías, le podés
pegar tranquilamente ese caño. Obviamente tenemos también las maquinitas que te van detectando los caños y eso vas mejorando con el tiempo, pero bueno, son cosas que van pasando y lo que aprendí con eso es avisarle al cliente, bueno, mira, primer día de me contactás. Claro. Tenemos la primera reunión, presupuesto, proyecto. Bueno, yo te cuento, va a haber problemas. O sea, va a haber problemas, pero los vamos a solucionar. Va a haber algunos que ya sepamos cómo solucionarlos y va a haber otros que no tengamos ni idea cómo solucionarlos porque es la primera vez que nos pasan, pero tenemos contacto con todos los servicios técnicos y los técnicos de las marcas, de los proveedores, a los que les podemos preguntar y ellos nos van a ayudar. O sea, nunca hubo una obra en la que yo no supe cómo resolver un problema, porque siempre tenía a quién preguntarle, o a un técnico de una marca o a algún especialista. Y si no, obviamente cuando es un problema menor, siempre te quedó de alguna otra obra que ya lo aprendiste. ¿Cuántas obras o proyectos tiene Taller 215 al día de hoy? Hoy estamos por la obra 134. La verdad es que son muchas. Hoy en día estamos con varias obras a la vez, porque justo hubo varios clientes que necesitaban tener el espacio listo con urgencia y bueno, nosotras nos ponemos muy la camiseta del cliente y decimos, bueno, vos lo necesitás, lo hacemos. No hay ningún tipo de problema. Así que sí, hoy estamos con 134 obras y hoy en día, en paralelo, estamos con 8 obras a la vez. Entre proyectos y ejecución, ¿no? Es un montón. Sí. Y escuchando todo lo que nos contaste, ¿no? La Agos de los 22 cuando estudiaba no es la misma que hoy. Porque vos dijiste, ¿no? Cuando yo arrancaba un proyecto decía que todo iba a salir bien y ahora agarro a mis clientes y les digo, no va a salir todo bien, pero se va a solucionar. Exacto. ¿Hubo algún momento que digas, no puedo más, quiero abandonar, me siento frustrada o algún cliente que te la complicó demasiado que nos puedas contar? Sí. Hubo varios momentos, no te voy a mentir que todo es color de rosas porque no es así. De hecho, sigue pasando. O sea, eso es algo que yo le quiero decir, siempre le digo a colegas cuando me preguntan, ¿y cómo haces? Es que es entender que esto va a seguir pasando. Porque hay momentos que en la obra te frustran o hay problemas que son por ahí muy importantes y que hay que solucionar. Pero la idea es que cuando uno mentalmente está preparado para que van a aparecer esos problemas, no te impactan tanto cuando aparecen, ¿no? Si vos pensás que va a ser todo perfecto y te aparece un problema, es un drama. Ahora, si vos sabés que van a aparecer, como le digo a los clientes, yo le digo, van a aparecer problemas, y cuando llega el primero es, ¿viste que te dije que iban a aparecer problemas? Bueno, apareció el primero. Entonces no es lo mismo la comunicación y cómo lo toma el cliente si le decís que va a salir todo perfecto a que si le decís que va a haber problemas, que es normal. Me acuerdo haciendo la impermeabilización de una terraza, que es de las cosas que más odio, porque justo nos había pasado que la clienta se estaba por mudar y necesitaba hacerlo en este clima, o sea, en junio, julio. Entonces, claro, ahí vos tenés que levantar todo y antes de que te llueva tenés que cerrar todo, porque si no el agua pasa para abajo. Bueno, esos son los momentos que a mí me parece que son más tensos y que por ahí uno está más nervioso porque no depende de vos, depende del clima. Y si el cliente lo necesita porque se necesita mudar, lo tenés que hacer en ese momento, porque no vas a esperar enero o en el momento de menor lluvia, que casi siempre son febrero, es el momento donde menos lluvias se presentan. Entonces, ahí lo que tenés que hacer, obviamente, es planificar todo muy bien, pero saber que va a haber algún inconveniente seguramente, porque cuando uno hace una obra que ya está construida, te encontrás con cosas que no tenés idea ni tampoco tenía idea el cliente. Entonces es hacer una planificación, ir día a día estando al lado del equipo de trabajo, más en esas tareas críticas, y después, entender que puede pasar que si cae agua cuando no tenía que caer, no va a pasar nada tampoco. Tener en cuenta el clima para no hacer la carpeta el mismo día que va a llover. Pero siempre hay solución, como que no es la muerte de nadie. Pero sí, eso me acuerdo que fue, porque me acuerdo que habíamos hecho la carpeta, todo, y no estaba pronosticado lluvia para dentro de 2 días y se nubló todo y yo dije, no, ok. Por suerte cayeron unas gotitas y nada más. La carpeta después se secó bien, no hubo ningún problema. Pero bueno, era estar pendiente. Yo creo que nunca vi el pronóstico del tiempo tantas veces en mi vida como en esa obra. Pero bueno, nada, son cosas que pasan y que
se llevan adelante y salís de esa situación, problema, como le queramos decir. Pero bueno, uno tiene que estar preparado, yo siempre digo, mentalmente a que van a aparecer esos problemas para que no te generen frustración. Porque es algo que va a pasar. Contame un poco cómo es esa sensación o cómo te viste vos. Ese momento en el cual decías no va a pasar nada, pero con la experiencia empezaste a aprender que sí, que iban a pasar todo y que tenías que cambiarle el speech a los clientes para que entiendan. Sí, lo que me pasó fue con la experiencia entendí que el cliente no entiende mucho qué es lo que va a pasar en una obra. Muchas veces es la primera vez que encara una obra, entonces uno le tiene que contar cómo va a ser esa situación o cómo se va a desarrollar. Entonces, cuando uno le transmite tranquilidad al cliente contándole que van a aparecer problemas, el cliente después no se lo toma mal o no piensa que es la única persona a la que le pasa. Entonces, yo creo que fue ahí, o sea, que claramente empecé a hacer obras y siempre aparecieron problemas. Pero vos te diste cuenta en la segunda obra, en la tercera, ¿cuándo fue que dijiste, che, hago? No, realmente pasan cosas, no digamos más esto? Yo creo que a partir de la tercera obra, que fue esta que les comentaba del departamento de mi amiga, que fue una obra muy grande, para hacer sin experiencia, ahí me di cuenta que claramente esto iba a pasar. O sea, aparte, obviamente hablando después con proveedores y todo, que te dicen, eso es normal. O sea, no es nada normal lo que te está pasando. Entonces, fue bastante rápido. En el primer año yo me di cuenta de esto y ya a partir del segundo año el próximo cliente que llegaba ya le explicaba que iban a pasar problemas, que iba a haber problemas en las obras y que se iban a poder solucionar. Y la verdad es que realmente el cliente actúa completamente diferente. Si sabe que va a haber un problema, cuando aparece el primero es, bueno, listo, ¿y cómo se soluciona? No tiene ningún miedo, que eso es lo que más les pasa a los clientes cuando les decís que hay un problema. Tienen miedo de que no se pueda realizar la obra, no se pueda continuar, que se vaya el presupuesto al doble. Entonces, si vos le llevas la tranquilidad, la verdad es que ahí no hay problemas. ¿Cómo se están manejando con todo este mundo nuevo de la inteligencia artificial y más que nada en el mundo de la arquitectura? Que ahora hay muchos render, mucho que puedes ir caminando por la habitación, mostrándole casi exacto de cómo le va a quedar la casa. ¿Cómo están manejando, cómo se están adaptando a la inteligencia artificial en Taller 215? Mira, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es lo que hicimos con todos los otros rubros durante todos estos años, que es actualizarte. O sea, vos no podés dejar de actualizarte porque siempre aparece algo nuevo en cuanto a materialidades, a tecnologías. Y lo mismo hicimos con la inteligencia artificial, encontrar quién da un curso que esté lo más completo posible. Nosotras nos anotamos en un curso de un estudio que hacen renders, entonces ellos, aparte de hacer los renders, te explican cómo usar la inteligencia artificial. Y aparte también tienen una suscripción mensual, entonces todos los meses tenemos una clase donde nos avisan y nos actualizan todo lo que pasa en la inteligencia artificial, porque eso está modificándose todos los días. Yo me acuerdo Todo el tiempo se Sí. está actualizando. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos ahí Entendiendo Redes, Sí. que habló Kevin, Kevin, de Como Estudio, que sí. es un genio. Sí. Así que nada, la verdad que es un mundo que cada vez viene mejor y cada vez se van a poder optimizar, ¿no? Exacto, yo creo que la inteligencia artificial es como en su momento fue la calculadora, ¿sí? Es una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder mejorar nuestros procesos y tardar cada vez menos. Hoy en día con el contexto, no es lo mismo cuando se dibujaba a mano Claro. que ahora que tenés el AutoCAD, que es solo modificar unas líneas, no tenés que volver a dibujar el plano entero, y en lo que es el render, antes era tardar un montón en modelar, poner las materialidades, las luces y todo, y hoy en día podés tirar un render que obviamente todavía no está tan aceitado y tiene que mejorar, va a mejorar igual en todo este tiempo, que a veces desvaría un poco, entonces no te lo muestra exactamente igual que como vos querés, pero la verdad es que es una locura y para mí la inteligencia artificial es una herramienta muy importante. Nos ha mostrado un antes y un después de una ventana Velux. O sea, ¿cómo conociste a las ventanas Velux? Bueno, los conocí cuando tuve unos clientes que tenían una casa con techo de teja, techo inclinado, y era muy oscura porque era una vivienda muy antigua. Entonces ahí fue cuando contacté a Hack,
y me acuerdo que hablamos. Y nada, y les preguntaba cómo era eso, porque los clientes, bueno, ahí está esto, los clientes tenían miedo que les ingrese agua Claro. a la vivienda, ¿no? Cómo poner una ventana en un techo. Entonces, yo me acuerdo que ahí es donde yo te digo, hacer las alianzas y preguntarle todo al proveedor, porque yo te maté a preguntas, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y vos me diste todas las respuestas para que yo le pueda decir al cliente. El cliente le encantó. O sea, le encantó el sistema, todo. Es muy fuerte el cambio del antes y después con la luz cenital. Totalmente. Para mí es muy importante la luz natural. De hecho, para el ciclo circadiano, o sea, hoy en día se ve mucho más y se habla mucho más de esto. Y también es importante la iluminación artificial para cómo generar también esas escenas y esos espacios cuando la luz natural no está. Pero la luz natural para mí es clave y que haya un producto que te pueda solucionar eso en un espacio que es muy oscuro y que pueda ser desde el techo, porque encima Claro, podés sí. ver el sol. Eso me parece increíble. Todo muy lindo. La verdad que desde nuestro lado estamos muy contentos de tenerte acá. Sabemos que también que estás largando tu marca personal, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí, qué sí. se viene con todo eso? Bueno, les cuento un poquito. Hace 2 años que a mí me apasiona mucho esto, compartir lo que aprendí, qué tips, qué proveedores. Ojo, tené cuidado con esto porque acá puede haber un problema. Como me encanta, siempre hablo con colegas o gente que después me contacta porque un amigo, algún amigo mío se recibió o lo que sea y me contactan para hacerme preguntas de la profesión. Y yo les cuento todo esto que les estoy contando a ustedes. Entonces me di cuenta que me apasionaba eso también. Y dije, ¿por qué no hacer mi propio Instagram y compartir esto? Así que así como largué mi estudio en ese momento porque quería tener mi propio estudio, hoy digo, tengo ganas de compartir toda esta experiencia que nadie me enseñó y que debe haber mucha gente ahí como yo que siempre estoy buscando dónde conseguir tal cosa, tal otra. Bueno, quiero hacer un lugar donde esté todo eso nucleado y también crear una comunidad de arquitectos para poder ayudarnos entre nosotros. Cuando a uno le baja el trabajo por ahí, bueno, a mí justo tengo mucho trabajo, bueno, hagamos de alguna manera que, no sé, me puedas ayudar con los planos, no sé, de alguna manera esa es mi idea también. Claro. La idea es eso, es nuclear toda la información que recopilé todos estos años y poder ayudar a esa Agos que recién estaba arrancando, que no sabía por dónde buscar, pero sí sabía que quería tener su propio estudio a toda costa y que iba a hacer todo lo posible para que eso suceda, así que así nace mi marca Vamos, personal. Hace vamos, 2 años vamos. que vengo haciendo Bueno, cursos y todo, así que hace poco, el Instagram hay pocas cosas subidas, pero A en meterle, las a historias meterle está. con eso. Éxitos, Sí, se ve gracias. un buen proyecto, esperemos que te vaya bien. Gracias. Y como para cerrar, si querés contarnos un poco a ver cuál fue tu mayor proyecto, tu mayor orgullo, ¿no? Como arquitecta, como equipo, como parte de Taller 215. Bueno, hay varios. O sea, a mí me pasa que cada obra es como un hijo. Yo digo, tipo, tengo muchos hijitos, porque Claro. para mí cada obra yo le dedico todo. Real que, como decía en un principio, me pongo la camiseta al lado del cliente y trato de que ese espacio quede como el cliente lo soñó. A ver, si te tengo que nombrar una obra, te puedo nombrar. Te voy a volver a nombrar esa tercera obra que hicimos, que fue el departamento de mi amiga, porque la verdad es que con la poca experiencia que tenía, pero sí sabía que iba a hacer todo para que eso funcione y que suceda, quedó como si fuera de revista. Y no solo que fuera de revista, sino que también mi amiga sigue viviendo hoy en día ahí y le encanta. Y todas las personas que van le encanta. Es muy cómoda, quedó muy cómodo ese departamento que antes tenía una forma muy diferente, porque obviamente antes se vivía diferente. Así que esa es como una de mis grandes obras. Bueno, se nota que la facultad te dio esa seguridad y esos recursos, ¿no? Para decir, Agos va a hacer todo bien, y después la experiencia te llevó al lugar correcto, ¿no? Donde podés ahora, hoy, estar generando tu propio contenido o empezar a generar tu propio contenido para mostrarle esa experiencia y llevársela a los chicos, a tus colegas, ¿no? Creo que Sí. está bueno el proyecto que tenés por delante. Y desde obra, Sí, en nuestro de obra en podcast, obra. obra en obra, te deseamos lo mejor, ¿no? Sí, yo te quiero hacer las últimas 2 preguntas, que es, ¿qué le dirías a alguien, puede ser una chica o un chico que está recién arrancando en la facultad, qué mundo se le viene por delante, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar o qué consejo vos le darías con tu experiencia, ¿no? Y que nos dejes una pregunta para hacerle a
a un arquitecto, a los futuros arquitectos que vengan acá a De Obra en Obra? Ok. Un consejo es decirle que siempre va a haber problemas, o sea, que no se preocupen, que siempre va a haber problemas, que van a saber cómo solucionarlos y si no, pueden ir a los servicios técnicos de cada una de las marcas y les van a decir cómo solucionarlos, así que no hay problema con eso, que me escriban, cualquier cosa también los puedo ayudar. Pero les dejaría eso, que tengan en cuenta que siempre va a haber problemas y que los van a poder solucionar, entonces que eso no los paralice y que sigan sus sueños. O sea, que si realmente sueñan eso y lo desean con toda su fuerza, van a encontrar la manera de poder llevarlo adelante. Obviamente yo hago cursos de todo, de lo que sea, y siempre me mantengo actualizada porque creo que es la manera en la que uno tiene información y con la información uno puede solucionar desde problemas hasta situaciones. Y que también, si pueden, que vayan al psicólogo. O sea, creo que eso es algo muy importante, poder hablar las cosas hacer terapia. Es muy importante hacer terapia porque muchas veces uno piensa que el problema que surge o lo que sea lo desborda o lo... La presión. La presión, sí. exacto, sí, es muy importante. Así que hagan terapia también. Y después una pregunta para hacerle a un arquitecto, a los próximos arquitectos que vengan. ¿Qué crees que le aportás al diseño que creas? ¿Qué valor le da ese arquitecto ¿Qué valor le a estás sus obras? aportando a ese proyecto que estás creando? Bueno, muy bien. Así que bueno, nada, Agos, la verdad que un placer tenerte, un placer que seas Gracias. nuestra primera invitada. La verdad que nosotros nos sentimos muy, muy cómodos. Muy cómodos. Así que nada, te Gracias. deseamos lo mejor de acá en adelante por muchos proyectos más. Así que Muchas nada, gracias. muchas gracias. Gracias por ser parte de este primer capítulo de Obra en Obra. Bueno, Agos, ahora nos toca la parte divertida de este programa, que vamos a hacerte unos juegos de preguntas y respuestas y a jugar al tatetí. Perfecto, vamos. Bueno, vamos, ahora nos toca la parte divertida de este podcast, de primer capítulo de Obra en Obra. Sos la debutante, así que vamos a abrir tu sobre. Te cuento un poco, primero vamos a hacerte 15 preguntas, verdadero o falso, y después vas a jugar un tatetí contra Lucas, que es el campeón mundial de tatetí. Nada, yo no pude ganarle, veremos si vos le podés ganar. Tenemos 4 participantes de este mes, el ganador se lleva una Big Box, así que jugás por un premio lindo. Vamos a abrir el sobre, que está cerrado, ¿no? Y arrancamos con la primera pregunta. A ver, Agos. El Obelisco de Buenos Aires, ¿tiene ascensor? Sí. Es falso. Tiene escaleras. No tiene ascensor. Qué raro. Mucha fe. Bueno, Sí, mucha fe. proyecto para Agos del futuro, ponerle Error ascensor. igual que no sepa que no tenía ascensor, pero bueno. Es que dije tan alto que por ahí un montacargas, pero bueno, puede que no. Bueno, vamos con la segunda. ¿Un celular en modo avión puede seguir usando Wi-Fi? Sí. Es verdadero. Vamos, una y una. Pregunta 3. Ahora nos vamos para el Mundial ya con un poco más de color mundialista. Argentina debuta en el Mundial 2026. ¿Es contra Argelia? Sí, debuta. Verdadero, perdón. Estoy diciendo sí y es verdadero. Correcto, muy bien, muy bien. Se ve que sabe de fútbol además de arquitectura. Vamos con la cuarta. Esta es más técnica. Un escalímetro. ¿Tiene 5 caras? No, tiene 3 caras. Es correcto. Bueno, en realidad es falso, muy bien. Perdón, falso. Muy bien, muy bien. Es correcto lo que vos dijiste. Vamos ahora más ahí cultural el tema. Ámsterdam, ¿tiene más bicicletas que habitantes? Verdadero. Correcto, es verdadero. Ya me perdí, pero creo que vas 4-1. Muy bien a vos. Ahora, esta es rara, pero bueno. Una hoja A4, ¿es más grande que una hoja A3? Falso. Una hoja 4 es la mitad de una 3. Impecable, hasta con... No tengo nada para decir, la verdad que muy bien. Vamos con la séptima. ¿La Torre Eiffel se construyó en menos de un año? Falso. Es falso, muy bien. ¿Todas las paredes de una casa sostienen el techo? Falso. Muy bien, a vos.
Va a ser difícil batir a Agos, ¿eh? Primer participante, muy bien. Vamos con la 9ª. ¿La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos? Verdadero. Muy bien, Agos, impecable. Vamos con la 10ª, nos quedan 5 más. ¿El diseñador del iPhone estudió diseño industrial? Falso. Acá no, esta es verdadera, así que segundo error. Diseñador, o sea, no. El diseñador del iPhone. Ah, yo pensé el dueño de la empresa, pero bueno, está bien. Hay que escuchar mejor, Agos, hay que escuchar mejor. Me imagino que sí, diseñador sí, pero sí. Si no, era media capciosa la pregunta. Hay un par de estas, sí, para que los participantes que vengan lo sepan. Vamos con la 11. Venecia, ¿tiene calle para automóviles? Verdadero. No, es falso. No tiene. Aparte de los canales, vos en una parte llegás en auto. Vamos con la pregunta de vuelta. Venecia, ¿tiene calles para automóviles? Bueno, falso, te digo. La respuesta estuvo mal, la voz. Pero cuando te bajás del avión, Nunca estuve en Venecia, pero le estamos hablando de las calles internas de la ciudad de Venecia sí, o sea, y no se puede transitar en auto. No, vos todo Venecia no podés transitar en auto, pero tiene esa es capciosa, pero porque yo te podría decir no, Venecia no, porque tiene todos canales, pero cuando vos te bajás del avión hasta llegar a la parte de los canales tenés autos. Creo que vamos a tener que revisar con la producción, pero me dicen que no. Es falso, ok. No, que Venecia tiene canales, pero desde que te bajás del avión hasta llegar a esa parte tenés autos. Pensé que era capciosa, porque como dijiste, no tiene... En este caso no fue capciosa y la producción me dice que no, así que te la damos mala. Vamos con las últimas 4. Dale. ¿La Casa Rosada siempre fue de color rosa? No, falso. Muy bien, correcto. ¿Un semáforo rojo consume más electricidad que uno verde? Falso. Muy bien, a vos. Volvemos a Ámsterdam y a los canales. Acá vamos a tener otra discusión. Ámsterdam, ¿tiene más canales que Venecia? Verdadero. Es correcto, a vos. Muy bien. Y vamos con la última. ¿La Torre de Pisa fue construida torcida a propósito? Falso. No tenés más nada para aportar de la Torre de Pisa. Porque no quiero decir cualquier cosa. Bueno, muy bien, a vos. Sino que fue algo como que bajaron las bases o algo así, pero que igual los ingenieros vieron que no se iba a caer, entonces la dejaron así, pero que no estaba planeada construirla caída. Bueno, la verdad que impecable. Nuestra primer participante, 12 respuestas correctas. Tenés un buen, creo que score como para pelear contra el resto. Ahora veremos cómo te va con Lucas contra el Tatetí, ¿no? Complicado. Espero ganar. ¿Cómo te ves para el Tatetí? A vos te gané hace un rato probando, pero a él no sé, con lo que me dijiste recién, espero ganarle. Habíamos dicho que no tenías que contar eso, pero está bien, me ganaste, lo vamos a admitir. Pero bueno, muchas gracias por participar de nuestro primer episodio. Espero que lo hayas pasado lindo y ahora te toca el desafío final. Gracias a ustedes. Bueno, Ago, llegó la parte difícil de este juego. ¿Cómo estás para el Tatetí? Lo veo complicado por lo que me dijeron que eras el número 1. Todo mentira, todo mentira. Bueno, ¿qué querés ser? ¿Cruz o círculo? Círculo. Bueno, arrancamos. Ok. Las reglas un poco ya te las contamos. Solamente se puede ir cruzar al medio nada más y después si no todo paralelo, uno al lado. Así que bueno, te dejo arrancar porque sos la invitada. Perfecto, gracias. Vamos al mejor de 3, dale. Dale. A ver. Y ahora. Está complicado, ¿no? Yo lo único que dije es que voy a hacer todo lo contrario a lo que haría. A ver si... ¿Cuántos segundos pasaron? ¿10? Ay, no, ya está, me ganaste. Creo que sí. Sí, me ganó. Bueno, hicimos el primero. El primero. Te doy la segunda oportunidad. Ok, dale. dale. Vamos, arrancamos de vuelta. Perfecto. ¿Qué querés? ¿Arrancar? No, arranca vos, así hacemos uno y uno. Bueno, voy yo. Ok. Pensá bien, ¿eh? Sí, ay, es que está complicado. Que si perdés, ya está, ¿eh? Sí, ya lo sé. A ver, ya moví este acá. Sí, ya lo sé. Ah, estás pensando. Te dejé pensando, ok, listo. Entonces siento que no estoy tan mal. A ver. Vamos a ver ahí. Voy a salir de ahí.
Claro. Ya encontré la técnica. Bueno, dale. Ya que puede durar. No, claro, ya está. Me volviste a encerrar. No sé. No me volviste a encerrar. Ahí va. Si movía el que yo quería, me ibas a volver a encerrar. Se complicó de vuelta, ¿eh? ¿Viste? Está complejo, sí. A ver ahí. Acá. La verdad que fue un placer. Te agradezco por ser parte. Veremos cómo le va a los demás invitados. Y bueno, Quería moverme para no encerrarme. Ahí está. No, pero en serio, sos el número 1, ¿eh? y bueno, fueron muchos años. De chiquito. Así que bueno, nada, agradecerte. Y bueno, estaremos ahí expectantes a ver cómo le va a los demás invitados. Espero que respondan más incorrectas que yo y que vos le ganes a todos. Porque vos sos el mejor, vos tenés que ganarle a todos, ¿entendés? Esto es así. Mirá que vienen algunos amigos que, bueno, ¿Que son buenos? no, voy a ver si me dejo ganar. No, pero no creo. Así que no creo que nadie me pueda. Pero bueno, veremos, ¿vale? Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.